No cambien lo que Dios les ha dado. Celen lo que Dios les ha dado. Ha sido un fin de semana tremendo, pastora Nina, gracias. Qué honrado mi esposa Anabel y yo nos sentimos de estar aquí con ustedes. Muy honrados. Venimos del Cibao de Jarabacoa. Ya sé que el acento no suena de Jarabacoa. Somos 28 años atrás, estamos en Puerto Rico. Mi esposa es puertorriqueña. Yo soy puertorriqueño de padre Petro Macorizano. Me gusta la pelota, aunque nunca la jugué. Y hace 28 años estamos en Jarabacoa. Y estamos honrados de estar aquí con ustedes. Así que gracias a este tiempo, los pastores que se han acercado. La gente nos trata tan bien aquí. Michael, Aldo, Julio que está por ahí, me imagino yo. Hay gente que nos han tratado tan bien. Y a los que no sé el nombre, soy fatal. Gracias por el amor que nos transmiten a mi esposa y a mí. Vamos a hablar de este tema, reparemos el altar. Vamos a la palabra. Primera de Reyes 18, 17 al 21. Estoy en la Reina Valera del 60, la clásica. Pero puedo cambiar de la NTV, NBI, la que mejor crea que haga falta en este tiempo. Dice la palabra del Señor así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre, yo te bendigo y bendigo esta iglesia, esta comunidad de fe. Bendigo a mis hermanos, a los pastores, a la pastora Nina. Bendigo a los hermanos que nos sirven desde el parqueo, los que nos acomodan en la silla, los que nos traen el agua, los que hacen que todo esto sea posible. Señor, esas partes del cuerpo que no vemos, que son tan indispensables, que están detrás de las cámaras, están detrás, Señor, del live, que están haciendo tantas cosas para que esto, Señor amado, sea posible. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu en esta mañana se pasea en medio de nosotros. Oh Padre de la gloria, que no salgamos los mismos de aquí, que seamos amorosamente confrontados donde sea necesario, que seamos, Señor, pacientemente impulsados, Señor amado, hacia la voluntad tuya para esta casa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me encanta el profeta Elías. Es uno de los personajes en la Biblia que disfruto leer. Le decía a mi esposa recientemente: en el cielo, cuando la gente se le acerca a Elías, va a decir: no quiero entrevistas ahora. Porque Elías era un tipo bien complicado, es difícil. ¿Usted conoce a alguien aquí en la casa que se parezca a Elías? Varón de Dios, si soy varón de Dios, que caiga fuego sobre ti. Lea la historia de Elías, complicadísimo ese personaje. Así que en este momento de la historia, la nación de Israel estaba dividida, se divide después de la apostasía de Saúl. Usted sabe de Salomón. Salomón apostata a la fe. Y Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre más rico de la tierra, comenzó a llenar su casa de mujeres de todas las naciones. Y dice la palabra que desviaron su corazón hacia los Baales. La apostasía no comienza siempre en lo doctrinal, comienza en lo pasional. Apostasía moral, apostasía doctrinal. ¿Por qué? Porque necesito una doctrina que ajuste mi estilo de vida. Necesito doctrina que no me diga la verdad. Todo pecado moral es peligrosísimo. Destruye nuestro carácter. Ese no es el tema. Esto es como parte 2 para los hombres. Pero esta es la sopa de entrada. Pero
luego que se rompe el carácter, buscamos una justificación teológica. Y ahí viene la falsa doctrina y la apostasía bíblica. Y entonces terminamos como Salomón. Y después de Salomón, por causa de David, Dios no rompió el reino. Pero dijo, tan pronto tú te vayas, Salomón, este reino lo voy a partir. Asume el reinado Roboán, el hijo de Salomón. Fue tan necio, tan tonto, no escuchó el consejo de los ancianos. ¿Y sabes qué hizo? Oprimió al pueblo. Así que 10 tribus de Israel dijeron, Israel a sus tiendas, que David cuide su dinastía y que mantenga la casa de David. Y el reino se dividió. De las 12 tribus quedaron 10, el reino del norte o el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Usted escuchaba los samaritanos. Todo eso viene de allá. Entonces el reino del sur o reino de Judá, cuya capital era ¿cuál? Jerusalén. Ahí estaba la casa de David. Esa fue la dinastía que Dios preservó a pesar de los hombres. Dios preservó esa dinastía. ¿Por qué la preservó? Porque de ahí vendría un hijo que David tendría, que sería rey para siempre. ¿Quién es él? Jesucristo. David, tú me caes tan bien que voy a darte un hijo que va a reinar en tu trono para siempre. Y ese es Jesús. Por eso le decíamos Jesús, hijo de David. Así que Dios cuidó la casa de Judá. Pero la casa de Israel era profundamente corrupta y los reyes eran terribles. Y Acab era el rey número 7 de Israel. Así que Acab, entre otras cosas, lo que hace es que se casa con una mujer llamada Jezabel. No le ponga ese nombre a una niña. Quizás a la gata, quizás a un chihuahua que tenga en su casa, pero no use ese nombre. Discúlpame si hay alguien que se llame, ay Dios mío, si hay alguien, pastora, yo le conté en Cuba, ¿no? Diciendo a los hombres, digo a los jóvenes en un congreso en Cuba, yo le decía, hay hombres que el diablo le pone una Dalila y una Dalila, y empecé, y cada hombre tiene una Dalila, y se acaba la actividad de jóvenes y el pastor me llama, mira, son los pastores de jóvenes, fulanito y su esposa Dalila. Fueron 5 días de congreso, 4 o 5 días, nunca más quise volver a ver. Venían por aquí, yo venía por acá. Mío, qué vergüenza. Nadie es Jezabel. Le cambiamos el nombre hoy. ¿Cuántos solteros hay en la casa? Y solteras. Escojan bien. Jezabel fue una maldición a la casa de Israel. Esta mujer era terrible. Jezabel venía de un reino de los sidonios. Era princesa, hija de ese rey de los sidonios. Era ferviente adoradora de Baal. Y una diosa que se llamaba Astarte. Por eso ella mantenía a tiempo completo 400 profetas. Comían de la mesa del rey con los impuestos del pueblo de Israel. De estas 10 tribus. A las otras 2 tribus del reino de Judá, no mencioné, que es la tribu de Judá. Y la otra tribu, Benjamín, forman el reino de Judá. Así que este rey se casa con esa mujer. Y esta mujer complementó la maldad del rey, las apetencias del rey, con la vida oscura espiritual de ella. ¿Está aquí conmigo? Tranquilo, qué tiempo buenísimo ayer tuvimos aquí. Qué tiempo bueno. ¿Cuántos estaban aquí? Jóvenes, gracias por estar aquí, dicho sea de paso. Ayer fue un tiempo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dios bendiga a este hermano que no lo conocía, hermano Copete. Qué bendición. Me encanta ver a los jóvenes llenos del Espíritu Santo, cumpliendo lo que dice la Escritura del profeta Joel. Me fui un pedacito. Que quería decirles que los jóvenes es importante que entiendan que las decisiones que están tomando ahora van a impactar su vida en el futuro. Y hay una profecía, el profeta Joel, que en los tiempos finales, que son estos, derramaría del Espíritu Santo sobre ustedes para que hagan un ministerio ungido, para que profeticen, para que tengan visiones y sueños. ¿Cuál fue la primera función de los jóvenes en la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan cuál fue el primer ministerio de los jóvenes? Sí, tuvieron un ministerio.
sacar los muertos de la iglesia. ¿Cómo? Sí, cuando murieron ¿quién? Ananías y Zafira. ¿Qué dice la Biblia? Y los jóvenes los sacaron y los enterraron. Donde hay jóvenes hay vida en la iglesia. Ustedes sacan la muerte de la iglesia. Esto dice que hay vida en esta iglesia. Ustedes. Yo también tuve 17 años. Digo, es que hay más jovencitos. Ustedes se ven jovencitos. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de Acab. Y Acab se casa con esta mujer. Y esta mujer se ensañó con los profetas que habían en Israel. De hecho, Elías dijo: solo yo he quedado, no hay más profetas. Porque ella mataba a los profetas de Dios en Israel. Atendía a tiempo completo los profetas de Baal y de esta otra diosa pagana. ¿Tú sabes lo que es financiar 400 ministros de Baal en el reino de Israel? ¿Y sabes qué pasa, hermano? Dios levanta a Elías. Y en el capítulo 17, primera de Reyes, le dice: Elías, ve donde Acab. ¿Y sabes qué hace Elías? Va donde Acab y lo enfrenta. Y entre otras cosas le dice: Acab, ¿sabes qué? Ahora no va a llover hasta que yo diga. ¿Y sabes qué hace Elías? Lo que Dios le dijo, después corre y huye. Y corrió. Imagínese pararse usted en el Palacio Nacional. No lo haga. Y decirle al presidente: presidente, no va a llover hasta que yo diga. Mire, váyase a las lomas de Jarabacoa. Eso hizo Elías. ¿Y sabe qué pasó, hermano? No llovió, se quebró la vida económica de la nación. Se vino abajo la economía de la nación. Porque un hombre de Dios ungido dijo: no llueve, y no llovió. Durante 3 años. 3 años pasando hambre la gente. Cuando usted lee eso, hermano, lo que la gente pasaba fue terrible. Se comían hasta los animales, los caballos. Estaban pasando hambre. En el capítulo 18, entonces Dios le dice: Elías, después de 3 años huyendo, escondido cerca de un arroyo por el río Jordán, lejísimo, Dios le dice: ok, Elías, vete, preséntate al rey ahora. La primera vez fue difícil. La segunda vez, me van a matar. Hay que ser obedientes al Señor. Obediencia, más que sacrificio. Obediencia, más que cántico, más que ofrenda. Obediencia, más que buenas obras. Obediencia. ¿Y qué hace Elías? Volvió a Palacio Nacional de nuevo. ¿Y qué le dice el rey? Tanto que te buscamos, tú estás turbando a Israel. Oye, el responsable del caos, el que apartó su vida de Dios, ¿a quién acusa ahora? Al profeta de Dios. Y Elías dice: yo he turbado a Israel, tú y la casa de tu padre, que se volvieron en pos de los Baales, dejando el mandamiento del Señor. Y sabes, pensamos que los Baales son ídolos de yeso, de madera, y son un tipo de Baal, pero hoy día hay unos Baales que no se ven. Quizás tu hijo puede ser un Baal, tu matrimonio, tu trabajo, quizás hasta tu ministerio puede convertirse en un ídolo. Todo aquello que pones por encima de Dios es un ídolo. Hay un autor que dice que los seres humanos somos una fábrica de ídolos. Y cuando Dios vio ese germen en Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, la promesa que te di que se llama Isaac, dámelo para atrás. Un viejo de 90 años con un muchacho de casi 100 años, con un muchacho de 8 años. Algunos piensan que tenía más. Estaba tan contento con ese muchacho. Dame acá el chico. 3 días de camino al Moriah y lo ofrece al Señor. Cuando Isaac bajó del monte, Isaac sabía 2 cosas. Una, mi papá me ama. ¿Tus hijos saben que tú los amas? ¿Sí? ¿Cuándo tienen hijos aquí? ¿Y tu hijo sabe que tú lo amas? 2, Isaac sabía, mi papá me ama, pero ama más a Dios que a mí.
La especialista en Santiago me decía a mi esposa y a mí, el asma de su hija no se va a calmar hasta que salgan de Jarabacoa. Doctora, eso no es posible. Y no fue posible y estamos en Jarabacoa. Ya tiene 26 años, no se murió nunca. Hoy a esta hora está dirigiendo el culto allá en Jarabacoa. Hoy ya entregó la parte de ella. Escucha, nuestros hijos van a amar lo más que tú amas. Si lo más que tú amas son tus hijos, se amarán a sí mismos. Pero ¿por qué tan egoísta mi hijo y tan qué sé yo qué? Porque lo amaste más que Dios. Eso es un Baal. Chacho, entrega eso a Dios. Pero si es Jesús lo que más tú amas, como Isaac que dijo, mi papá me ama, pero wow, cuánto ama al Señor. Hasta yo por poco me voy en este asunto. De hecho, no sé si hay una fotico ahí que yo le presenté a producción. El domingo pasado celebramos nuestros 28 años de fundación allá en Jarabacoa. Mi esposa, mi hija y yo hicimos un selfie ahí frente a los hermanos. Como no cabemos en el lugar, pastora, hicimos como rentamos un lugar donde hacen fiestas y bailes y van los bachateros. Y ahí hacemos nuestra fiesta porque es que no cabemos en el lugar. No sé si la foto está en producción. Ajá, sí, aquí estamos nosotros. Esa es mi hija. Digo, ella es más alta, es que se bajó. Ese se parece a mí, esta es mi esposa. Y esos hermanos lindos es nuestra iglesia en el campo, Amor a Quisqueya, celebrando nuestros 28 años. Oye, ahí van todos los bachateros, aquel, el otro, todos esos van. Y ahí se mete esta iglesia nuestra una vez al año a celebrar nuestra fiesta de aniversario cada año. Está aquí conmigo, gracias Julio. Nosotros tenemos que enfrentar una decisión. O vamos a servir al Señor o vamos a servir a los Baales. Y los Baales no siempre son las cosas que uno piensa. Son cosas que a veces son inicialmente buenas. Hasta que le cambias el propósito, la razón por la cual Dios te lo dio. Y lo puedes convertir en un Baal también. Así que aquí está Elías y le da una instrucción al rey. Dice en el versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos eran? 450 más 400 eran 850 profetas de Baal. Siempre parecen que son más, pero no son más. El reino de Dios siempre es mayor. Siempre. ¿Y sabes qué pasó? El rey Acab misteriosamente no mata a Elías, sino que acepta el desafío. ¿Qué hace? Bien sencillo. Mejor yo lo llevo al monte Carmelo, como él convocó al pueblo de Israel, que no era el pueblo como tal, eran los líderes del pueblo de Israel, de las 10 tribus. Que los líderes se encarguen de Elías, porque él es el culpable de la sequía. Esa fue la estrategia. Así que suben al monte Carmelo. Es un monte alto. No pudimos llegar porque se nos atrasó el avión aquí en Santo Domingo. Retraso. Y cuando llegamos allá a Israel, el tour ya había salido del monte Carmelo. Y nos quedamos casi a nada para ir al monte Carmelo. Pero en ese monte, entonces, Acab convoca a los líderes de Israel y a los 450 profetas de Baal, porque los otros 400 se quedaron en el llano y dijeron, no, yo para allá no voy. Y no subieron. Y sabes qué, hermano, una vez en el monte, mira lo que dice la Biblia, verso 20, entonces Acab convoca a todos los hijos de Israel, líderes, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Y si es Baal, sigan a Baal. Y el pueblo, aquí esto es terrible. Esta es la parte triste de la historia. Y el pueblo no se definió. Este es tiempo, estamos en tiempos finales, hermanos, ¿sabes? Mira hacia el Medio Oriente y mira el reloj profético. La noche llega, está atardeciendo. Es tiempo de definición.
O vives tu vida con la filosofía del mundo o con los principios de la Biblia. O levantas una familia con lo que la Biblia dice o como el mundo dice. O llevas las finanzas como la Biblia dice o como el mundo dice. O crias tus hijos como la Biblia dice o como el mundo dice. O vives tu vida en tu propia agenda o en la agenda de Dios. Defínete. O el tubi o te peina. Calizos o tenis. Esta mañana tuviste que tomar una decisión. Me voy en calicito, tipo playero así. No, en tenis. No, en zapatos. Taco corto, taco largo. Hermana. Se midió varios zapatos a ver. No, este taco como que no es este. El que está tomando ¿qué? Decisiones, se define. Cuando llegan al monte, él llama a los líderes y les dice: decídanse, o Jehová o Baal, o Cristo o el mundo. Porque ni te gozas aquí ni te gozas allá. Quizás estabas hoy contento aquí levantando manos y anoche con un doble whisky en la mano ahí dando algunos tumbos para llegar a tu casa. O texteando con la persona que no debes textear. ¿Dónde es la puerta trasera? Michael, por aquí. Al parqueo directamente después de esto. Hermanos, con todo el cariño, tienes que decidir. Cuando nos casamos, antes de casarnos, le dije a mi esposa, Anabel, tienes que prometerme esto. Si yo dejo al Señor, tienes que irte de la casa. Se lo dije, Anabel. Tienes que, y si tenemos hijos, llévate a los hijos, vete de la casa, sácame de tu vida. Porque tú no sabes de que yo soy capaz sin Cristo. Son 41 años. Yo no sé vivir sin Jesús. Yo me definí hace mucho tiempo. Hace muchos años. Yo amo al Señor. Yo solamente soy alguien que ama a Jesús y me metí en este lío de predicar y enseñar a otros y de pastorear. Yo vine a buscar un nuevo comienzo. Yo vine a buscarlo a Él. No vine a buscar nada más. ¿Quién es Dios? ¿A quién vas a seguir? Es tiempo de definición. O la filosofía del mundo, la filosofía hedonista del mundo, que el centro es el placer, o la verdad de la palabra de Dios. Israel vivía en un sincretismo religioso entre Abraham, el Dios de Abraham, y Baal. Y no, hermano, o de Cristo o del mundo. Santiago habla bien claro de este tema. Santiago 4, 7 al 10. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. ¿Y Dios qué? Se acercará a ustedes. ¿Cuántos se han acercado a Dios? Y Él se ha acercado a ti. A mí me sorprende la fidelidad de Dios. ¿A usted no le sorprende eso? Lávense las manos. Santificación, consagración. Pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está ¿qué? Dividida. Santiago hablándole a la iglesia de Cristo de la época. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Tienes el corazón en dos aguas? ¿Dónde está tu lealtad? A la hora de ir a una entrevista a la embajada americana, ¿dónde está tu lealtad? A la hora de hacer un buen negocio, ¿dónde está tu lealtad? A la hora de darle una excusa a tu jefe porque no hiciste el trabajo, ¿dónde está tu lealtad? Hay que decidirnos cómo vamos a vivir. ¿Está aquí conmigo? Los casados exigen lealtad. Lo mínimo que tenemos que dar es lealtad. Eso es lo mínimo en toda relación. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en el lugar de risa y tristeza en el lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Y Él los levantará con honor. Como dijo la pastora de esta casa ahorita, citando la escritura, Dios honra a los que le honran. Tú lo honras en la embajada, Él te va a honrar a ti.
tú lo honras en el negocio, Él te va a honrar a ti. Porque has honrado a Dios. Así que, hermanos, ya están en el monte. Estamos allí. Del verso 24 al 25, los 450 profetas hacen tremendo culto pagano. Y hacen una fiesta. Ellos montan el altar, ponen el buey, vengan a hacer la fiesta de ellos y el culto de ellos, y danzaba y gritaba. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Nada. Y se cortaban, se golpeaban, hacían de todo y no pasaban nada. Y Elías estaba mal, haciéndole bullying. Elías le decía, quizás está durmiendo, quizás está ocupado. Hay un teólogo que dice que realmente lo que él dijo fue, quizás fue al baño. O sea, Elías se relaja a esta gente. Evangélico no puede relajar a la gente. Elías estaba relajándose a estos tipos, porque sabía que no iba a pasar nada. Así que, hermano, mira lo que dice. Era el turno al bate, ¿ahora de quién? De Elías. Ese no se poncha. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, a los líderes de Israel: acérquense a mí. ¿Quién era Elías? ¿Qué representaba Elías? La presencia de Dios. Porque el ministerio profético cargaba el Espíritu Santo. La iglesia hoy día es ese ministerio profético. Sobre nosotros tenemos, y en nosotros el Espíritu Santo. En ese entonces era Elías. Y él, símbolo de la presencia de Dios, que dice: acérquense a mí. Santiago, acercaos a mí, yo me acercaré a ustedes. Está invitando a los líderes de Israel: acérquense a la presencia de Dios. Acérquense a mí. No puede ser que donde solamente busque la presencia de Dios sea aquí los domingos. Que es muy bueno y yo lo necesito. A mí me encanta estar entre los hermanos. Me encanta cantar, celebrar en medio del pueblo. Pero ¿sabes qué, hermano? Si no estás haciendo eso en privado, le está faltando esencia a esa relación. Es un personaje. Los hombres se acuerdan de lo que hablaba del personaje, no la persona. Así que todo el pueblo, ¿qué hizo? Se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado en el monte Carmelo. Sucede que una vez hubo un altar y la gente dejó de ir al altar en el monte Carmelo y se arruinó el altar. Si hay presencia de Dios, tiene que haber altar. Michael, ¿tú me ayudas con 12 personas? De todas edades. A Raymond, ven, sube. Él es como el gemelo de Raymond Dalmau de acá de República Dominicana. Conocí a tu esposa. Dijo, mi esposo, el más guapo, el más hermoso que había en la actividad de hombre. Eso me dijo serio. Y le dije la verdad, oye, por poco me supera. 12 necesito 12. ¿Y qué fue? Vamos, señores, 12 necesito 12. ¿Por qué 12? Ya lo van a ver por qué 12. ¿Qué hace Elías? Acerca a los líderes ¿a qué? A la presencia de Dios, al liderazgo de Israel. Pero entonces, me encanta porque aquí los hombres son los que participan. Un aplauso a estos hombres, porque yo también hay hermanas, pero los hombres. Oye, 12 nada más. ¿Cuántos hay? Cuenta bien. Que yo cuento más que hasta el 5 a veces. Escuchen, hermano. Los acerca a la presencia de Dios. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada por palabra de ¿quién? De Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Pero y no eran 10 tribus. ¿Por qué él coge 12? Si el reino estaba dividido. Porque Dios no respeta las divisiones entre nosotros. ¿Ustedes son 2 reinos? No, son un solo reino. Dios no levantó 2 reinos, Dios levantó un reino. Lo que rompió ese reino en 2 fue el pecado. Y ese reino de Israel jamás volvió a estar unido. Va a estar unido en el pronto. Pronto las tribus de Israel van a estar unidas y Cristo va a reinar sobre ellas. Amén. Así que hace, haga un círculo aquí. Haga un círculo conmigo. Coge las piedras y ¿qué hace con las 12 piedras? Construye ¿qué? Un altar.
Y cada piedra es una tribu. Si la presencia de Dios se va a derramar entre nosotros, tiene que haber unidad. Iglesia Global, lo que ustedes tienen es singular, particular. Dios les ha dado algo hermoso. ¿Dónde se destruyen los ministerios de las iglesias? Cuando comenzamos a perder la unidad entre nosotros. Cuando comenzamos a tener conflictos. ¿Cuántos van a tener conflictos? Yo tengo conflictos y no los resolvemos. El problema no es que estas piedras empiecen a chocar y a pelear. Es cuando no sé qué, no se reconcilian. Deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate y ven y ofrenda. Si no hay una reconciliación entre nosotros continua, hermano, continua, no va a haber un altar restaurado. La gracia y el perdón entre las piedras vivas es lo que nos hace ¿qué? Nos hace fuertes. Imagínate, volteas, hermano, que sigo en el altar y que en el altar siga ahí y agárrate de tus manos con el hermano, pero tú de frente a nosotros y yo de espaldas a nosotros. Estoy aquí, pero tengo mi mente afuera de aquí de Global. Estás fracturando el altar. O estás aquí o no estás aquí. ¿Está aquí conmigo? Porque donde el fuego va a caer es donde está el altar. Pero ese altar tiene que estar como compactado. Las piedras tienen que estar como unidas. Y comenzamos a pelear entre nosotros. ¿Y quién es el mejor ujier que hay aquí? No, yo mejor me voy y quito ¿qué? Quito la mirada de mis amados hermanos. Y no me importa, allá ellos. Yo vengo aquí a buscar a Dios y mis hermanos a mis espaldas. ¿Y cómo puedo amar a Dios si no amo a mis hermanos que están cerca de mí? Y no siempre este hermano es fácil, porque mira qué difícil es este hermano. Pero está a mi lado. Es problemático, es un tipo complicado, pero ¿qué hacemos? En amor lo cubro. Y si hay que corregirlo, se le corrige en amor. Volteate otra vez. ¿Y qué de los débiles? Ay, que estarán siempre entre nosotros, como los pobres estarán siempre entre nosotros. Hazte como que te vas a caer al suelo. ¿Y mis hermanos qué hacen? Este es el altar de Dios. La gente complicada, la gente débil, la gente cansada. Este es el altar de Dios. Global. Cuiden el altar que son ustedes. Las relaciones entre ustedes. Amados, tarima, altar. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Entendió? Qué bueno es Dios. Escuche. Este lugar, a mí me encantan los técnicos de aquí, wow, son tremendos. Este lugar, las sillas, y Dios va a darle algo más grande, pero este lugar es casa de nosotros. Casa de Dios. Casa de nosotros. Concepto bíblico. Casa de Dios. Ustedes son casa de Dios. La casa hay que cuidarla en santidad, en amor, cuidándonos unos a los otros. Me importan porque somos un altar donde descansa la presencia de Dios. La unción del santo está sobre este altar. Elías lo sabía y Elías coge esas 12 piedras y las pone juntas, construye el altar diciéndole, están partidos en 12 pedazos. Líderes, atención líderes. En las iglesias las divisiones empiezan con los líderes. En los hogares no empiezan la fractura por los hijos, son por los padres. Yo estaba contento, era un jovencito recién nombrado copastor de mi pastor. Y mi pastor me dice, ven para que conozcas a un amigo, Alberto Motesi. Y yo, wow, lo voy a conocer, qué bueno. Y me presenta a Alberto Motesi en un evento.
Alberto, este es Popín, pastor Celso, quien te mencioné. Él es mi copastor, mi mano derecha. Y Alberto Montesi me da la mano y se me queda mirando. Y me dice, séle fiel a tu pastor. En América Latina los copastores son bien infieles a los pastores. Me soltó la mano y se fue. Y yo dije, a mucho gusto. Wow, porque qué boche me acaban de dar aquí, conociéndome. Tan fiel que yo soy. Dios probó esa fidelidad. Mi pastor se iba a hacer otras funciones ministeriales. Buscó otro pastor y lo puso al lado mío como pastor principal. Me dijo, Popín, tú tienes 23 años, eres soltero. No te puedo poner a ti como pastor principal. Le dije, Rey, yo vine a buscar a Jesús, no vine buscando cargo. En este lío yo me metí después. Y la iglesia me decía, tú eres pastor. Hermanitos me llamaban, me decían, toca trompeta en Sion. Me acordaba de la palabra de Alberto Montesi. Yo no puedo fracturar el altar de Dios. Yo no puedo atentar contra esta casa. Si estoy aquí, yo voy a cuidar la comunión del cuerpo. Con los difíciles, con los débiles, con los complicados, con la gente diferente a mí. No importa. Esta es la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre mi función es edificarla. ¿Desde dónde? Donde me pongan. ¿Están cansados? ¿Qué piensan de lo que estoy diciendo? Mírense bien. Ustedes que presentan a esa iglesia, el diablo no se puede meter por aquí. Y se mete cuando nos fallan y nos resolvemos. La Biblia enseña cómo resolver los conflictos entre la iglesia. No salga por favor de aquí enojado. El día que usted pelee conmigo, que usted pelee conmigo un día, usted va a ver que no lo dejo salir hasta que nos reconciliemos. Porque si no nos reconciliamos, damos lugar al diablo y abrimos una brecha en el altar y se mete el diablo y destruye el altar. En el Monte Carmelo había un altar destruido. Gracias, mis hermanos. Un aplauso a estos hermanos. Qué lindo es la gente de Global. De los varones dicen que el más apuesto es Raymond. Dijo su esposa allí. Qué linda la gente, mi hermano. Mírense unos a otros. Todos fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cuántos lo saben? Escucha, ¿sabes por qué el diablo nos odia tanto? Porque no hay nada creado en el cielo y en la tierra que fuera creado a imagen y a semejanza de Dios. Los ángeles no son creados a imagen y a semejanza de Dios. Lo único creado a imagen y a semejanza de Dios fuimos nosotros. Y ese hermano difícil, complicado, yo lo amo y lo soporto porque la imagen de Dios está depositada en él. Y el diablo nos odia por eso. Allí en Jarabacoa escuchaba decir al principio, cuando un niño muere, ay, ahora es un angelito que tenemos en el cielo. Yo decía, no, murió y también lo van a rebajar a ser ángel. Porque los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios, nosotros sí. Amén. Respetemos el altar de esta casa. Ya estoy terminando. Tomando Elías las 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, edificó con las 12 piedras que vimos aquí un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y en esa zanja, mira lo que hizo, hermano. Echó agua y la rebosó de agua. Pero con el altar, con las piedras que hizo, un altar. El apóstol Pedro hablando dice en el capítulo 2 de su primera carta, y ustedes son las piedras, ¿cómo? Las cuales Dios edifica su templo, con las cuales Dios edifica. Ustedes son las piedras del templo de Dios. Tienen que guardarse los unos a los otros. Si alguien faltó, llámalo, búscalo. No, eso es el pastor y el equipo de integración. No, es mi trabajo, es mi función. Porque son parte del altar de la casa Global International. Y este altar hay que cuidarlo, hermano. Hay altares en muchos hogares rotos, donde los esposos, aunque se soportan, no están en comunión. Donde hay un conflicto con los hijos. Hay altares entre nosotros rotos porque hemos tenido unas relaciones con algunos hermanos que ya ni nos miramos y estamos sentados quizás cerca en varias de las filas.
Eso se llama un altar roto global. Cuiden el altar. Porque es sobre ese altar donde Dios derrama del Espíritu Santo. Además, ustedes son ¿qué? Sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. La iglesia con sus buenas obras, con sus alabanzas, con sus cánticos, con todo lo que hacemos para su gloria, levantamos esas ofrendas y esos sacrificios delante del Señor. Verso 33, preparó luego la leña, cortó el buey en varios pedazos y lo puso encima de la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Y en la zanja que hizo, ¿qué echó? Alrededor del altar, echó agua. Esa agua era la misma agua que en el santuario el sumo sacerdote se lavaba antes de entrar a la presencia de Dios. Eso se llama purificación, consagración. La santificación la hace el Espíritu Santo en mí, una obra de gracia. Pero la consagración me toca a mí, es cuando yo suelto lo que está mal. Hay gente santa que todavía tiene las manos puestas en el Baal. Suelta, conságrate, que el agua del río de Dios te purifique. Hay cosas que tienes que renunciar. Hay relaciones que tienes que soltar. Hay hábitos que tienes que soltar. Y mira lo que pasó, hermano. Dice que el agua corría, verso 35, alrededor del altar. Y también se había llenado la zanja de agua. Y dijo, hacerlo otra vez. Y por tercera vez vuelven y echen agua. Era una santificación, una consagración continua. Así que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Israel. ¿A quién invocó? Al Dios de sus padres. Elías sabía que había algo más grande que él. Elías sabía que había un pasado poderoso en la casa de Israel y en la casa de Judá, por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe? Cuando estoy allá en el montecito de Jarabacoa sirviendo al Señor, siempre le cuento a los hermanos la obra que Dios hizo con mis iglesias en Puerto Rico en los años 70. Y les cuento, esta casa tiene una historia. ¿Le suena el nombre de la pastora Mireya? ¿Le suena el nombre? Esta casa es más grande que usted y que yo. No solamente por la presencia de Dios, sino por la historia que tiene. Elías apela a esa historia. Habían pasado casi 1200 años entre Elías y Abraham. Y él está apelando ¿qué? La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Bendito sea el Señor. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Oye, hermano, mire. 38, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zona, en la zanja. ¿Cuántos bendicen al Señor? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, es Dios y Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. La presencia de Dios también mata, ¿sabe, hermano? Ya estamos terminando. ¿Cómo está tu altar personal? ¿Cómo está la vida de oración tuya? ¿Cómo está el tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo está ese altar donde nadie te ve? Y la Biblia tiene polvo encima, telaraña, se te perdió, no sabes dónde está. No, yo no tengo Biblia de libro porque ahora es en el celular. Sí, pero no la dejes en el celular. Necesitamos la revelación de la palabra en la soledad y una vida de oración en la soledad. Para cuando lleguemos juntos, las piedras del Señor,
hay una explosión de la presencia de Dios, como la que hubo ayer en la mañana aquí. Amén. La unción no la tiene el que llega a esta casa. La unción está aquí en esta casa. Yo no traje nada de Jarabacoa. Yo me estoy uniendo a lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes. Yo no me equivoco con eso. El altar está en esta casa. Ponme un fondito ahí para cerrar. ¿Cuántos están listos para orar? ¿Cuántos aman esta casa? Qué maravilloso y agradable cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, en el caso de nuestro Cristo, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica, por todo el cuerpo de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, un monte muy alto en Israel, que coge mucho hielo en tiempo de invierno, y luego que pasa el invierno, el deshielo, bajan a unos ríos al río Jordán. Por eso es que es tan precioso el Jordán. Así describe la Biblia la armonía entre nosotros, el pueblo de Dios. Allí el Señor ha pronunciado su bendición y vida eterna. Satanás lo sabe. Por eso nos pone a pelear, a competir, a mirar con cierta indiferencia, a criticar. Las iglesias somos como la familia. Tenemos de todo. Pero es mi familia. Mi iglesia tiene de todo, pero esa es mi casa. Mi papá tiene defectos y mi mamá, pero son mis padres. Esta iglesia es hermosa. Esta iglesia viva, llena de la presencia del Espíritu Santo. Satanás lo sabe y nos quiere dañar la fiesta. Vienen tiempos de bendición sobre esta casa, ustedes lo saben. No voy a repetir lo que Dios ha dicho antes, pero cuiden el altar. Cuiden el altar. Podemos tener proyectos hermosos y los tienen y los van a tener mayores. Cuiden el tiempo de buscarse. Las iglesias se parecen a los pastores. Dijo la pastora, esa frase me la voy a llevar, pastora, que usted me dijo. Esta iglesia se parece a su pastora. Sí. ¿Usted es pastora en esta casa? Sí. Mi esposa y yo hemos compartido con ella, creo que la segunda vez que compartimos. Ahora a ver quizás un poquito más. Y nos sentimos honrados, mi esposa y yo. Y no he conocido con todos los pastores, pero yo asumo que los pastores y todos los líderes de esta casa son hermosos también. Cuiden la casa. Cuiden el altar. Que lo que le da sentido a esto, es la presencia del Santo en medio de nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como, bendito sea el Señor. Señor, yo te doy las gracias a ti. Tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan bueno. Tú nos llamas, nos limpias, nos restauras, nos consagras y nos sumerges en el cuerpo de Cristo. Y abriste un espacio para mí en esta casa. Tremendo, Señor, tantas iglesias en la ciudad y esta fue la familia que me tocó. Aleluya. ¿Y sabes qué, Señor? Yo me quiero comprometer a cuidar el altar de esta casa. Y empieza cuidando mi altar personal y luego mi altar congregacional. Yo quiero cuidar, Señor, el lugar que me has dado, porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Qué hermosa la heredad que me ha tocado. Yo quisiera orar por algunos hermanos que posiblemente su altar personal está roto. Su vida devocional, su vida personal con Dios. Ay, Pastor Popín, es que el tiempo es tan difícil en Santo Domingo, la ciudad. Sí,
La verdad es que sí. Pero sabes, es necesario. Tienes que hacer lo que tengas que hacer. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y si en esta hora tú has hecho reflexión con la palabra, te das cuenta que tu vida con Dios necesita una visitación del profeta Elías. El profeta Elías ya está aquí, hermano. Algo más grande que él, que es el Espíritu de Dios. Te invito a que te pongas en tus pies si necesitas que en esta hora el Espíritu Santo renueve tu altar. Segundo llamado. Si necesitas perdonar a alguien, alguna piedra viva de esta casa, acércate y perdona. Restaura el altar. Si necesitas restaurar el altar familiar y pedirle perdón a tu hijo, a tu hija, a tus padres, a tu cónyuge, acércate y restaura el altar. Restaura el altar, porque ahí descansa el fuego de Dios. Ahí descansa el fuego de Dios. Para que nuestras ofrendas y sacrificios de alabanza, nuestras obras, nuestras acciones lleguen delante del trono de Dios. En el nombre de Jesucristo. Padre, yo bendigo a mis hermanos que ellos y yo nos ponemos de pie en esta hora. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado el altar y hemos abrazado baales y hemos abrazado conceptos, hemos abrazado estilos de vida o formas de pensar ajenas al Dios de la Biblia, y te pedimos perdón. Señor, si hemos colaborado para que se rompa el altar, si estoy, Señor, enojado con un hermano o una hermana, alguien en mi casa, Señor, hoy decidimos por la gracia y por el perdón. Hoy decidimos, Señor, ser personas dispuestas y listos, Señor, acercarnos contigo en la privacidad de nuestras vidas, Señor, y en lo congregacional también. En el nombre de Jesús, Señor, yo me comprometo, Señor, delante de ti a cuidar mi altar personal y mi altar congregacional. Y en cuanto a mí dependa, estaré en paz con todos mis hermanos. Y en cuanto a mí dependa, ayudaré al que se cae. En cuanto a mí dependa, voy a fortalecer al débil. En cuanto de mí dependa, voy a escuchar el consejo. En cuanto de mí dependa, Señor, voy a permitir que me corrijan. Porque somos el altar de Dios y tú no ves piedras repartidas a los lados. Tú ves un altar compactado, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que se derrame el Espíritu Santo continuamente como un río en esta casa. Señor, conságranos, Señor, a ti en esta hora. Estamos listos para renunciar, Señor, a toda obra perversa en la oscuridad, a todo aquello que no vemos, Señor. Hoy decidimos por Cristo y no por Baal, en el nombre de Jesús. Decidimos por la palabra de Dios y no por la filosofía del mundo, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Señor, tú eres bueno en esta hora. Tú has sido maravilloso. Tú has sido maravilloso. Puedes darle las gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias.